Bueno, la corteza cerebral se conoce como el tejido nervioso que se encarga de cubrir los hemisferios cerebrales. Como sabemos, los hemisferios cerebrales son dos, un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. Según investigaciones que se han hecho, afirman que la superficie total de la corteza cerebral podría llegar a constar de 2.500 centímetros cuadrados. La corteza cerebral, dentro de sus funciones, dice que se relaciona con el desarrollo de las actividades cognitivas e intelectuales de mayor complejidad. La corteza cerebral está cubierta por una serie de capas delgadas que se constituyen por la sustancia gris, y estas se encuentran por encima de una amplia colección de vías de la sustancia blanca o materia blanca. En la corteza cerebral, a nivel macroscópico, se pueden distinguir tres tipos de corteza. Tenemos la primera, que es el isocórtex, o también llamado neocorteza, que es la que se encarga de los procesos de raciocinio. La paleocorteza es la que se encarga de comprender el cerebro olfatorio. Y la última, una tercera, es la arquicorteza, que es también llamada reptiliana. Esta es la parte sensitiva, la parte del cerebro que se encarga de la supervivencia, las reacciones automáticas y los procesos fisiológicos. Al compararlo con la naturaleza, quien tiene mayor parte de neocorteza es el ser humano. La mayor parte de paleocorteza es en el caso de los perros o sabuesos, y en el caso de la arquicorteza, quienes más tienen desarrollada esta parte son los reptiles, ya que ellos tienen una mayor capacidad de supervivencia y un mayor instinto hacia la huida. Áreas sensitivas. Las áreas sensitivas son regiones de la corteza cerebral que reciben información de naturaleza sensitiva y se encuentran estrechamente vinculadas con la percepción. La información accede principalmente a través de la mitad posterior de ambos hemisferios centrales. Las áreas primarias contienen las conexiones más directas con los perceptores sensitivos periféricos. Las principales regiones sensitivas de la corteza cerebral son el área somatosensitiva primaria, la visual primaria, el área auditiva primaria, la gustativa primaria y la olfatoria primaria. Áreas sensitivas. Las áreas sensitivas son regiones de la corteza cerebral que reciben información de naturaleza sensitiva y se encuentran estrechamente vinculadas con la percepción. La información accede principalmente a través de la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales. Las áreas primarias contienen la conexión más directa, son los receptores sensitivos periféricos. Las principales regiones sensitivas de la corteza cerebral son el área somático-sensitiva primaria, el área visual primaria, el área auditiva primaria, el área gustativa primaria y el área olfatoria primaria. Las áreas motoras se encuentran en la parte anterior de los hemisferios. Se encargan de iniciar los procesos cerebrales relacionados con el movimiento y dar lugar a diferentes actividades. Se denomina así porque se encuentran en la corteza cerebral, cuyas principales funciones son las de permitir la generación, mantenimiento y terminación de movimientos voluntarios y conscientes por parte del sujeto. Se encuentra localizada principalmente en la parte superior del encéfalo, en la parte posterior del lóbulo frontal, situada justo antes de la cesura central o de Rolando y del área somatosensorial. Las principales regiones del área motora del cerebro son
la corteza motora primaria, que es la encargada del movimiento y genera y envía la orden de movimiento a todos los músculos voluntarios del organismo. La corteza motora secundaria es la que se encarga de programar, planificar los movimientos y las secuencias para realizar de manera precisa y coordinada los movimientos. Tenemos un área premotora. Esta se encuentra por delante de la corteza motora primaria y cerca de la sección del cilium. Esta se encarga de guiar los movimientos y almacenar programas motores aprendidos mediante la experiencia que se tiene. También incluye el movimiento necesario para el habla. El área motora suplementaria, esta es la que se encuentra asociada a la planificación, la programación y la coordinación de movimientos mucho más complejos, y participa también en la adopción de las posturas y tiene influencia en los movimientos descoordinados. Un área importante es el área del lenguaje de Broca, que se encuentra en el área 44 y 45. Esta permite la producción del lenguaje y el movimiento muscular necesario para poder producir un sonido, y se sitúa en el borde del área motora suplementaria. Áreas de asociación. Las áreas de asociación de la corteza cerebral se correlacionan con las funciones de integración más complejas. Estas regiones desempeñan actividades como los procesos de memoria y cognición, la gestión de emociones y el desarrollo del razonamiento, la voluntad o el juicio. Asimismo, las áreas de asociación desempeñan un papel especialmente importante en el desarrollo de los rasgos de la personalidad y las características. Las áreas de la asociación comprenden tanto ciertas áreas motoras como de región sensitiva específica. Células nerviosas. La corteza cerebral presenta una gran variedad de células en su interior, entre ellas las piramidales, las células estrelladas y las células fusiformes. Las células piramidales son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide. La mayoría de las células contienen un diámetro entre 10 y 50 micrómetros. No obstante, también existen las células piramidales de tamaño de 120 micrómetros. A estas células se les llaman células beta. Tanto las células piramidales pequeñas como las células piramidales grandes se encuentran en la circunvolución precentral motora. Se desempeñan principalmente en las actividades relacionadas con el movimiento. Entre las células estrelladas, también conocidas como células granulosas, son neuronas de pequeño tamaño, suelen presentar un diámetro de 8 micrómetros y poseen una forma poligonal. Las células fusiformes son neuronas que tienen un eje longitudinal vertical en la superficie. Se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. El axón de estas neuronas se originan en la parte inferior del cerebro, del cuerpo celular, y se dirigen hacia la sustancia blanca como fibra de proyección. Capa molecular, también conocida como placa presiforme, en la región más superficial de la corteza cerebral, consta de una pared densa de fibra nerviosa que se encuentra orientadas tangencialmente. Dice que también la capa molecular se encuentran fibras aferentes que se originan en el tálamo, al ser la región más superficial de la corteza. En la capa molecular se establecen una gran cantidad de sinapsis. También hablamos de la capa granular externa. Dice que es la segunda región más superficial en la corteza y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Con las dendritas, las células de la capa granular externa terminan en la capa molecular y los axones ingresan hacia la capa más profunda de la corteza cerebral. La capa piramidal externa, según como lo indica con su propio nombre,
dice que son expuestas por células piramidales que se caracterizan por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite hasta los límites más profundos. También hablamos de la capa granular interna. La capa granular está compuesta por células estrelladas que se disponen en una forma muy compacta, poseen una gran concentración de fibras conocidas como las bandas externas Baillarger, capa ganglionar o capa piramidal. Son muy grandes pero de tamaño mediano. Asimismo contiene un elevado número de fibras que están dispuestas horizontalmente y que forman una banda interna Baillarger, ¿sí? Como la capa multiforme. Finalmente, la capa multiforme también es conocida como capa de células poliformicas que contienen básicamente células funcionantes. Asimismo contienen células piramidales modificadas que contienen en su cuerpo celular. Formando parte de la corteza cerebral tenemos los lóbulos. Los lóbulos se ubican dentro del cráneo y se relacionan con los huesos del cráneo. Entonces tenemos lóbulos frontales, lóbulos parietales, lóbulos temporales y lóbulos occipitales. Estos se relacionan a los huesos del cráneo, que son temporal, frontal, parietal y occipital. Dentro de las funciones que tienen los lóbulos es la coordinación de secuencias de movimientos voluntarios complejos, la planificación y la inteligencia. Los lóbulos frontales son los que se ubican en la parte anterior del cráneo, por delante de la cintura central. Estos se caracterizan porque el papel que juegan dentro de las funciones es el procesamiento de las funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, la coordinación, la ejecución y el control de la conducta. Los lóbulos temporales, estos se ubican uno en cada hemisferio y también son los que se relacionan con lo que llamamos la sien. Dentro de las funciones reciben información de otras áreas y se relaciona con otros lóbulos del cerebro y tiene que ver con la memoria, el reconocimiento de los patrones de los datos provenientes de los sentidos y obviamente por lo tanto juega un papel importante tanto en el reconocimiento de rostros como en el reconocimiento de las voces. Los lóbulos parietales se encuentran posteriores a los lóbulos frontales y anteriores a los lóbulos occipitales. La función de estos lóbulos parietales es procesar la información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo, como lo son el tacto, la sensación de la temperatura, el dolor y la presión. Esto se hace por medio de unos receptores que se encuentran ubicados en la extensión de la piel. Los lóbulos occipitales son los que se encuentran posteriores a los lóbulos parietales. Estos se encuentran relacionados con el foramen magnum, o también llamado agujero grande, que es por donde va a emerger el tallo cerebral que se continúa con la médula espinal. Es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual. Este lóbulo occipital manda información sobre la visión a otros lóbulos cerebrales y esto se hace a través de canales de comunicación diferentes. Las neuronas son unas células especializadas que se encargan de recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas. Estas presentan diversidad de formas y de tamaño. Dentro de su clasificación tenemos que se pueden clasificar
según el número y la disposición de su prolongación. Dentro de ellas encontramos la neurona multipolar o también denominada estrellada. Esta es la forma más común que se puede encontrar en el cuerpo y esta neurona posee el axón y varias dendritas de lo que llamamos el soma. También se encuentran las neuronas bipolares. Estas poseen dos prolongaciones, un axón y una dendrita. Estas emergen de lugares opuestos del cuerpo celular. Y por último, una neurona monopolar. Esta posee una sola prolongación que emerge del soma. En algunos casos, estas prolongaciones se dividen tanto en una porción dendrítica como en una porción axónica, y estas son las que se denominan de tipo centromonopolar. Otra clasificación es según su función. En esta tenemos que se clasifican en neuronas sensitivas o aferentes, en neuronas motoras o eferentes y neuronas que se denominan interneuronas, también intercalares o neuronas de asociación. Las neuronas sensitivas o aferentes son las encargadas de conducir la información desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central a una estructura que se llama tálamo. Las neuronas motoras o eferentes son las que producen la comunicación en una dirección opuesta a las neuronas sensitivas y se encargan de transmitir las órdenes a los órganos efectores donde se haya producido el estímulo, llevando una respuesta. Y las interneuronas o neuronas de asociación son las encargadas de conectar las neuronas sensitivas con las neuronas motoras. Estas son el grupo más numeroso de células nerviosas que hay y se localizan en el sistema nervioso central.